Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos de nuestra querida parroquia de Santa Beatriz. Un saludo para todos ustedes. Vamos a reunirnos una vez más. Esta vez no estamos en el templo parroquial, estamos ahora justamente en lo que sería en la casa parroquial. Y hoy día pues nos toca hacer un tema muy interesante, ¿no? Un tema que nos puede ayudar a todos nosotros a compartir un poquito, que no es una clase probablemente, sino es una charla en la que compartimos a través de esta plataforma tan bonita como es el Facebook Live, ¿no? Entonces le doy a todos la bienvenida de manera especial. Es un mes muy especial, el mes de la Virgen María, en un contexto distinto, obviamente, no es el contexto de la cuarentena, estamos con esas casas. A lo mejor hubiese venido mejor venir a la parroquia y escuchar esa charla, pero a veces las circunstancias nosotros no la creamos, sino lo crea el Providente, ¿no? Nuestro Dios creador. Así que creo que dentro de todo este contexto en el que cada uno de estos hogares puede escuchar esta charla que compartimos de manera sencilla, nos puede ayudar a cada uno de nosotros desde la comodidad que tengamos de nuestra computadora, que tengamos también de la comodidad de nuestro celular, nuestra tablet o una pantalla grande, lo que sea. Entonces, ante todo, pues darle las gracias por estar compartiendo con todos nosotros estas actividades, ¿no? Compartir la Santa Misa, compartir también el rezo de la liturgia de las horas, compartir con nosotros el rosario. Yo les doy una sugerencia antes de poder empezar justamente con todo ese contexto. Ustedes tienen la red social en este momento, entonces una manera de poder llevar a mucha gente este tema que vamos a compartir hoy día, pongan ustedes en su en vivo ahorita compartir, ¿no? Compartir ahí, compartir el video en vivo que estamos realizando aquí de la parroquia, ¿no? Entonces vendrá muy bien, ¿no? O sea, compartiendo con muchos de tus amigos, se podrán enterar este en vivo y algunos se quedará enganchado y querrá estar más conectado con nosotros y de esa manera también conocer las actividades de la parroquia, ¿vale? Entonces, debajo ahí del en vivo, siempre uno pone compartir, entonces pones compartir y ya está, ¿vale? Entonces, eso es lo que haríamos. Entonces, como siempre, hay que empezar haciendo oración. En este día bonito, ¿no? Hoy es 19 de mayo, ayer celebramos también a nuestra Madre Santísima, vamos a, entonces a encomendarnos a ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia del Señor y decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a empezar con nuestro tema. Hoy hemos elegido este tema, las apariciones marianas. Es un tema que resulta muy interesante, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos sobre la casuística. Se apareció la Virgen en tal sitio, se apareció la Virgen en tal lugar, la Virgen se reveló a tal persona, lo que dice la Virgen. A veces el mensaje tiene contenido bueno, muy bueno, todos los mensajes de la Virgen, cuando es una cosa seria, pero a veces cuando se tergiversa, se manipula, parece que en vez de ser un mensaje positivo, puede ser un mensaje, parece que nos asuste, ¿no? O que genere, en vez de esperanza, nos genere temor. Entonces es un tema muy amplio, muy bonito, que no solamente lo veamos del punto de la espiritualidad, sino también le damos el punto un poquito de la teología, de lo que puede decir la doctrina de la iglesia acerca de las veces en las que la Virgen Santísima realmente se ha aparecido y se ha mostrado a tantas personas. Sin lugar a dudas, en nuestra cabecita vendrá la idea de las apariciones marianas, Guadalupe, ¿no? Lourdes y Fátima, ¿no? Principalmente. Y por ahí ya surge lo de Meyugori, que es un tema también que suele suscitar bastante conversación y bastante inquietud en muchas de nuestras personas que conversamos del ámbito de nuestra fe. Así que paciencia, vamos un poquito a darle la idea. La idea de este tema no es hablar de qué sucedió en Lourdes, qué sucedió en Guadalupe, qué sucedió en Fátima. La idea es dar un planteamiento general, unas ideas generales, con el criterio y discernimiento que tenga la Iglesia para aplicar cada una de estas, las más famosas, que son estas que mencionan, estas tres, ¿no? Las que aparecen en Francia y también la que aparece en México y en Portugal, ¿no? Las más, digamos, emblemáticas, las más conocidas, las más populares, ¿no? Entonces, la idea es tener eso, ¿no? Yo no voy a hoy día a detenerme, por ejemplo, qué sucedió en Lourdes, en la cronología, o qué sucedió en Guadalupe. Eso ya lo podemos tocar de manera particular en otro momento. La idea es, tenemos una realidad
fenomenológica, una idea, una realidad que sucede en la vida de las personas, de muchos feligreses y muchos testimonios, y luego de esa idea general ver cuáles son los criterios que ha tenido la Iglesia, nuestra Madre Iglesia, acerca de esas apariciones. En muchas ocasiones ha tenido un acierto clarísimo, ¿no? Es decir, esto es verdadero, esto es adecuado, etcétera, y otra ha dicho, esto no es adecuado, esto no es correcto. Entonces, la Iglesia es sabia y por eso nos ha dado ese tema. Bien, entonces, eso es un poquito lo que tema. Y bueno, yo como experiencia personal, tengo un poquito lo que es experiencia personal. Yo no me considero perfecto ni tampoco el mejor sacerdote de la Arquidiócesis de Lima, pero este sacerdote que tiene frente a ustedes ha tenido la oportunidad en estos años de ministerio y también cuando fue mi formación en España, en estar en estos tres lugares más emblemáticos. Quizás me falta en el check Medalla Milagrosa. Quien les habla ha estado en Lourdes en tres ocasiones, ¿no? Y en alguna ocasión un poquito más de tiempo. Quien les habla también ha estado en Guadalupe. El año pasado estuvimos con un grupo de la parroquia y antes habíamos estado, por tanto, hemos estado en un lugar muy importante para Latinoamérica y quien les habla también ha estado en Fátima durante 15 días. Entonces, durante este momento de conversación que vamos a tener con ustedes, van a poder justamente, vamos a compartir también esas experiencias. Quizás alguno de ustedes que me está escuchando, viendo, también ha tenido la oportunidad de ir a alguno de estos santuarios marianos. A lo mejor ha ido al Pilar, a lo mejor alguno ha ido a Medjugorje, a lo mejor ha ido a un santuario de Loreto, ¿no? En Italia, o un santuario dentro de nuestro país, el Santuario de Chapi, que también hemos tenido oportunidad de ir, o la Candelaria, o también la Virgen de Coromoto, o la Virgen de Luján, etcétera, o la Virgen de la Aparecida en Brasil, ¿no? Entonces, todos son movimientos muy importantes. Por lo pronto, yo me quedo con este tridente, ¿no? Que es bastante emblemático, que son Guadalupe, Lourdes y Fátima, ¿no? Bien. Vamos entonces un poco con el desarrollo que quiero hacer en este día, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción, lo que estamos haciendo ahorita un poquito, ¿no? La fe de la iglesia y la devoción mariana. Vamos a dar una definición de lo que es una aparición. Una aparición tiene una tipología, o sea, una manera de expresarse, ¿no? Una noción general y una noción específica, o cuando decimos específica quiere decir que se aplica a la Virgen María, ¿no? Porque estamos hablando de apariciones marianas, no dejamos de lado la aparición que puede haber tenido algún santo respecto del Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, o respecto a la aparición de que haya tenido con un santo, una persona o un ángel, ¿no? Lo dejamos de lado, ¿bien? O sea, no, si bien es cierto, es un tema muy interesante, esta terminología general nos aplicamos y luego lo especificamos hacia la Virgen. Y luego una mirada rapidísima, muy rapidísima, a lo que es la historia de la iglesia, ¿no? En esas apariciones que tenemos, muy rapidísima, ¿no? Con algunas estadísticas y por supuesto brevemente ver lo que sucedió en cada uno de estos lugares que menciono acá, ¿no? Guadalupe, la María Milagrosa, Lourdes y Fátima, a grandes rasgos, ¿no? La idea no es detenernos en cada lugar, sino que es a grandes rasgos. Y luego una estadística general acerca de las apariciones de la Virgen María, que lo explicaremos. Y por último, ¿no? Por último, vamos a mencionar acerca de qué dice la iglesia, o sea, cuál es la posición de la iglesia, cuál ha sido la respuesta de la iglesia acerca de las apariciones marianas. Son revelaciones públicas, es cierto, revelaciones privadas, perdón, de personas, circunstancias concretas. ¿Qué dice la iglesia? Ha tachado, la iglesia ha afirmado, avalado, cuál ha sido el proceso. Ponemos primero la actitud de la iglesia y luego los criterios que tiene la iglesia para discernir acerca de una aparición mariana, ¿no? O sea, ¿cuál es un criterio? ¿No? Son criterios de discernimiento que luego le permiten decidir sobre si es una adecuada realidad en la que inclusive puede declarar que es una aparición de la Virgen y colocándolo en un calendario litúrgico, ¿no? Importante ese punto, ¿no? No solamente es lo vi y ya está, sino que hay un proceso, hay un tiempo que tiene que pasar para que luego se considere que ese lugar o esa situación en la que la Virgen Santísima se apareció es verdadera y va acorde con la doctrina de la Iglesia. Bien, entonces ese es nuestro esquema que tienen ahí compartidos ahorita en la pantalla, ¿no? Ustedes me están viendo ahorita en este lado, me parece, ¿no? O en el lado izquierdo o derecho, ¿no? Y ya en un lado están viendo la pantalla. Entonces vamos a desarrollarlo brevemente. Una pequeña introducción, ¿no? La fe de la Iglesia y la devoción mariana. Sin lugar a dudas, todos reconocemos que somos devotos de la Virgen Santísima. No puede haber un cristiano católico que crea y ame a Cristo y que no ame a la Virgen Santísima. Dentro de la fe de la Iglesia se encuentra la devoción mariana, que se expresa a través de muchas realidades, ¿no?
principalmente con las oraciones vocales, ¿no? El Ave María, el Dios te salve, ¿no? El acordaos, o el mismo rezo del Santo Rosario, o las imágenes que aparecen en nuestras casas, ¿no? O en nuestros parques. Recuerdo que hace muchos años atrás, estamos hablando hace más de 20 años, en muchos parques de algunos distritos de nuestra ciudad hubo la temática, la iniciativa por parte inclusive de la autoridad, de los alcaldes, la autoridad civil, de colocar en cada parque una imagen de la Virgen Santísima. Recuerdo que yo vivía en Surco y en cada parque que había, siempre había una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Evangelización, una gruta muy bonita que fue bien elaborada, ¿no? Y ningún vecino, creo yo, protestaba porque se colocaba la Virgen, ¿no? Era una forma de evangelizar también, ¿no? El parque, no solamente lugar para el recreo, lugar para caminar, para respirar aire, sino también para hacer oración. Y qué mejor frente a una gruta de la Virgen María. Esto hay en muchos parques de nuestra ciudad de Lima, ¿no? En nuestro parque aquí no tenemos una gruta, sería muy interesante colocar una gruta a la Virgen, ¿no? Aquí en el Parque Pedro Regallo, atención, ¿no? A las autoridades, sería muy buena iniciativa, ¿no? Y también en algunos de nuestros parques del distrito, ¿no? Por ejemplo, el Parque Santos Dumont o el Parque Elías Aguirre, sería interesante, ¿no? Colocar una imagen de la Virgen, porque eso es parte de la devoción de la Virgen y es también una manera de expresar la vida y la fe de la iglesia. Como les digo, aquel que es cristiano católico, ¿no? Que confiesa que Jesús es el Señor, tiene que ir de la mano a que es un devoto y un encorazonado, un fervoroso, ¿no? Encariñado de la Virgen Santísima. Va de la mano, ¿ah? No podemos decir, yo soy muy buen cristiano, pero de la Virgen me alejo. No. Y como le digo, se expresa de manera, una imagen que tenemos en casa, en un parque, ¿no? Una gruta que podemos tener en la casa, ¿no? También, o también el rezo del rosario en familia. En estos días estamos rezando el rosario en familia, las novenas, las procesiones, que este año no vamos a tener ninguna, pero son manifestaciones de devoción a la Virgen. Los escapularios, los detentes, las medallitas, las estampas, ¿no? También podemos considerar como parte de la devoción a la Virgen Santísima una novena pública o privada, ¿no? Un cenáculo, etcétera. O sea, hay muchas maneras en esa devoción y que todas ellas expresan la fe de la Madre Iglesia, queridos hermanos, ¿no? De Santa Beatriz. Qué bonito es, ¿no? Qué bonito es la Madre Iglesia cuando tenemos en esta devoción de la Virgen Santísima y que no hay que perderlo. De hecho, la transmisión de generación en generación debe continuar, así como quien les habló recibió esa fe de nuestros padres, de nuestros catequistas, que nos enseñaron a rezar rosario, que nos invitaron a ser fervorosos de la Virgen, de la misma manera tiene que darse en nuestros niños y adolescentes esa devoción. Por eso, ser devoto de la Virgen María no solamente de un grupo de personas, como las personas mayores o las personas del sexo femenino, es de todos nosotros. Me parece muy edificante, ¿no? Para cerrar esta idea ya, cuando estamos aquí en la parroquia de Santa Beatriz, ¿no? Hay una imagen que como que tiene un cierto resonancia en la parroquia, aparte de la Virgen del Carmen, que está dentro del templo y en la cual estamos celebrando misa durante estos días, ¿no? Es la resonancia que tiene en nuestra querida imagen de la Virgen de Fátima que se encuentra fuera, en la gruta, ¿no? Y vemos cuántas personas pasan, ¿no? Y al pasar se persignan, se detienen a rezar un ratito, a hacer un poquito de oración ante ella, pidiendo su ayuda, y no solamente en el tiempo que nos ha tocado de cuarentena o de pandemia como tal, ¿no? Sino también en general, cuando pasaba cualquier persona, siempre vemos a alguien que se detiene, ¿no? Eso indica algo, ¿no? Eso nos indica que tenemos este cariño a la Virgen muy bonito, muy enraizado, y no solamente es un niño, no solamente es una dama, también es un varón, es una persona casada, una persona adulta que necesita de la fe de la Virgen. Bueno, ese contexto, ¿no? Ese contexto de la fe de la Iglesia y la devoción a la Virgen María, tiene mucha fuerza para el pueblo de Dios las apariciones de ella. Mucha fuerza. O sea, cuando escuchamos la aparición de la Virgen es una señal del cielo, una realidad sobrenatural que sobrepasa obviamente los límites de la razón y que a la vez nos invita a algo, o sea, es algo, una intervención de Dios. Podemos decir que detrás de la aparición de la Virgen no es que la Virgen sea una semidiosa o una diosa como del Olimpo, ¿no? De la antigüedad griega, sino que es una señal de Dios. El Señor se sirve de ella para ser su mensajero, así como se sirvió de ella para hacerse hombre, para encarnarse y luego padecer y morir en la cruz y resucitar. De la misma manera, a lo largo de la historia de la Iglesia y de la humanidad, diríamos, se ha servido de ella para socorrer a sus hijos. Entonces, una aparición tiene una resonancia fuerte en el siglo y no es cualquier mensaje, es un mensaje fuerte que invita a estar atento en los oídos,
¿no? Y en todos los sentidos en general, a saber qué quiere el Señor. Detrás de ella está el Señor, no se olviden, ¿no? No es simplemente se aparece sin más. Por eso hay que vincular la aparición mariana, la aparición de la Virgen Santísima, con la realidad de Jesucristo y con la iglesia. No fuera de la iglesia, sino con la iglesia. Bien, bueno, entonces vamos a ver. Este es el esquema que tienen ahí en su pantalla, ¿no? El esquema que vamos a tener, por favor, ¿no? Lo tienen ahí bien bonito, bien cuadrado. Entonces vamos a pasar ahora a la definición de aparición. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la definición de aparición. Vamos a pasarlo por aquí. Mm, Bien, ahí tenemos la definición de aparición, la imagen de la Virgen Santísima. Bien, esta es la noción general. Vamos al lado izquierdo, en el lado izquierdo vamos a leer juntos, ¿no? Y luego la específica, y en la que hemos señalado algunos puntos en general. En general, una aparición es una manifestación sensible y extraordinaria de una persona u objeto ausente realizada a los sentidos internos o a la imaginación del vidente. O sea, es una manifestación. Una aparición es se manifiesta a alguien, se expresa de forma extraordinaria, ya sea una persona u un objeto, ¿no? Y es realizada, ojo, dice con los sentidos internos. Cuando se refiere con sentidos internos, se refiere en contraposición a los sentidos de los cinco sentidos, es decir, el olfato, el gusto, la vista, el oído, ¿no? Y no me acuerdo la otra más, ¿no? Pero son cinco sentidos. Los cinco, sí, se refiere a los cinco sentidos. No se refiere que una manifestación o una aparición de esta naturaleza se da a los cinco sentidos externos de la persona, sino se da a los sentidos internos. ¿Cuáles son los sentidos internos? La memoria, el entendimiento, la imaginación. ¿No? Memoria, entendimiento, imaginación. Realidades que no se tocan y no aparecen por los sentidos externos. Entonces, o la imaginación, decimos del que ve. En este caso le ponemos la palabra vidente. Es decir, una aparición no se halla, el vidente, ¿no? Reformulo, no se halla ante una imagen o una reproducción de él. No está viendo una especie de imagen como nosotros vemos la imagen de la Virgen María, un cuadro o una foto. No, es otro tipo, no es una percepción por los sentidos externos, ¿no? Y ponemos abajo, es la experiencia del encuentro con lo trascendente, es decir, lo que sobrepasa la naturaleza visible de las cosas, porque casi siempre entra todo por los ojos y por el oído, y que se comunica de forma tangible, es decir, verdaderamente hay una aparición, no es una imaginación subjetiva del vidente, no es algo que se creyó o alucinó y luego dio el mensaje. No, no, es que realmente hay un encuentro con alguien, en este caso con la Virgen Santísima, ¿no? Que le comunica algo, y de forma tangible, o sea, la persona siente que esto que está experimentando no es simplemente producto de su imaginación o un invento suyo, sino que realmente le está dando algo, aunque no sabe cómo expresarlo, porque es importante saberlo, el vidente no sabe cómo expresar, pero es consciente y sabe, digamos, que está ante un mensaje que le viene de lo alto. ¿Ya? Un tema interesante, ¿no? Este punto. Entonces, ese es el esquema general, para que después lo apliquemos, pongamos los ejemplos en tantas las apariciones que nos ha tocado a lo largo de la historia. De forma específica, entonces, de forma específica, ya aplicado a la Virgen María. Entonces, una aparición mariana, y ahí si quieren quedarse con esta noción es muy importante, el vidente tiene la sensación de encontrarse en presencia inmediata y directa con la Virgen. O sea, hay una sensación que no va por los sentidos externos, como le digo, no va por la vista, no va por el oído, no va por el olfato, no va por el gusto, ¿no? Sino va directamente a los sentidos internos y es directa, o sea, no es intermediario con nada. Y ahí viene la frase que he colocado aquí en este punto, ¿no? Que nos interesa. La aparición es, y lo subrayamos, una visión acompañada normalmente de una locución. ¿Qué quiere decir una locución? Un mensaje. Habla. La visión va acompañada de un hablar,
de un parlare, ¿no? Un parlare italiano, ¿no? Un conversar le da algo a alguien. Eso es como una comunicación entre nosotros, pero esta visión no pasa por los sentidos. Y eso es importante destacar en este punto, y explicamos. No estamos hablando de una visión de tipo de los sentidos, ¿no? No estamos hablando de yo estoy viendo a la Virgen con mis ojos verdes, con mis ojos azules. No, no es esa visión. Ni tampoco estamos hablando de la visión de la contemplación de Dios en la oración. No, no es una visión con los ojos externos lo que estamos refiriendo. Es una visión con, diríamos, con la imaginación, la visión imaginativa, o sea, sabiendo que la Virgen se aparece ante el vidente, pero la persona no lo ve con sus ojos, sino que imagina, utiliza la imaginación, pero no suya, sabiendo que viene de alguien de fuera. Vuelvo a decir, no es lo mismo imaginarme a la Virgen que la persona pueda ver a la Virgen directamente. Por eso se entiende que muchas veces describe, ¿no? La imagen fulgurante, ¿no? Difícil de señalar, por ejemplo, cuando se aparece a Juan Diego, nuestra madre, se aparece de una manera tal que no lo puede ver, simplemente ve un rostro bello, un vestido blanco, ¿no? Refulgente, etcétera. Lo mismo pasa con Bernadette, ¿no? Bernardita, y lo mismo pasa con los pastorcitos, o sea, es una visión en la que la persona no usa los ojos, no está viendo como ustedes y yo nos vemos de forma diaria, cotidiana, sino que hay algo más allá. Es más, ahí hay otro misterio, ¿no? Cómo se aparece, cuál es su condición, se toca, no se toca, ¿no? De hecho, creo que ninguna de las apariciones alguien ha tocado, ¿no? Hay una aparición por ahí que es la de San Simón Stock que le coloca, ¿no? Justamente, o el San Ildefonso de Toledo, no me acuerdo, le coloca una casulla, ¿no? Bueno, puede haber un contacto, ciertamente, pero principalmente es una visión que va juntamente con la imaginación. Por eso decimos la imaginación del vidente, pero no es subjetiva, no se está inventando algo. Y lo otro es muy importante, una locución. No es una locución en el sentido de que está conversándole y los oídos externos lo escuchan, no, sino es una locución también con la imaginación. La persona siente, percibe que el mensaje está llegando a sus oídos, aunque no lo está escuchando por los oídos, a su mente le llega como un mensaje y que no lo puede rechazar. Es como una emoción, ¿no? Una emoción fuerte y sabe bien que lo que está recibiendo no es una idea suya, sino que es una realidad externa, pero a la vez trascendental o decir sobrenatural, o sea, no lo puede explicar. De hecho, estamos intentando dar una explicación, ¿no? Ahorita, pero no quiere decir que esta explicación es acabada, o sea, tampoco nos pidamos aquí que expliquemos todo al detalle, cómo es, qué le dijo y cómo usa los sentidos. Hay que tener también un poquito de sentido de saber que estamos ante un misterio, ¿no? Ante una realidad que sobrepasa la mera racionalidad y que por tanto hay que tener un cierto respeto, ¿no? O sea, a veces al final queremos circunscribir este misterio de las apariciones de la Virgen María a toda la razón o a lo que diga la ciencia. Y hay que ser muy respetuoso. Entonces, si en algún momento tienen alguna complicación, tranquilo, estamos dándole una explicación sencilla, con especificaciones, y luego, por supuesto, siempre da este tema a muchas preguntas, a mucha casuística, a muchas situaciones, a muchas curiosidades que verdaderamente no son curiosidades de la fe, sino curiosidades de saber qué pasa ahí detrás, ¿no? Como diciendo, qué pasa detrás del biombo o qué pasa detrás de la cortina del teatro, ¿no? Y no, hay que mirarlo con un poquito de fe. Entonces, interesante estas dos características que menciono, ¿no? Hay una aparición, sí, una visión del vidente que va acompañada de una locución. Y es una locución que no va con las palabras, o sea, no es como ahorita que estoy hablando y ustedes me están escuchando. No pasa por el oído externo, sino va por una realidad interna. La persona recibe el mensaje y no lo puede rechazar. De tal manera que si se tapa el oído, igual lo sigue escuchando. Bien, es una cosa, y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Porque es más, un aspecto muy sobrenatural es que la visión lo tiene solamente la persona, el vidente, y los demás de alrededor no ven nada. Recuerden que la aparición de la Virgen de Fátima, ya para poner una específica, quien conversaba con la Virgen, ¿quién era? Lucía. Y los otros simplemente veían, ¿no? Veían con la imaginación, ¿no? A la Virgen Santísima.
pero solamente una de ellas, uno de ellos, hacía el diálogo con la Virgen Santísima, que era Lucía. Los demás no escuchaban nada. Una situación pasa también semejante con Bernadette en Lourdes. Cuando Bernadette en una de las ocasiones aparece la Virgen ante ella, ¿no? Bernadette habla, pero la gente que está a su costado no escucha nada, simplemente ven a Bernadette mover los labios como si estuviera hablando sola, nada más. Pero la gente no veía, ni veía, ni tampoco escuchaba nada, pero sí había recibido un mensaje. Entonces ya veremos luego cuáles son los criterios de ese mensaje también, ¿no? Porque puede haber dicho cosas inventadas suyas, ¿no? Algo lo ha leído previamente, ¿no? Hay modos de verificar justamente que lo que ha dicho ella o ellos, ¿no? Tiene veracidad y la iglesia de alguna manera toma en cuenta eso, aunque con cierta cautela, ¿no? Entonces es interesante esos dos puntos. Igual podemos decir de Juan Diego, ¿no? En el Tepeyac habla, ¿sí? Pero no es que está viendo como vemos ahorita nosotros de forma normal, ¿no? Hay una realidad que sobrepasa, obviamente, nuestra física, digamos, ¿no? Nuestra explicación física. Aquí tenemos las características de una aparición, decimos, ¿no? Justamente una aparición mariana. ¿Qué tipo de visión? Hay tipos de visión, como son los sentidos externos, lo que explicábamos ahorita, los cinco sentidos, y la comunicación del mensaje. En el caso de una vidente, de un vidente de la Virgen, lo que tiene es una visión y locución de tipo imaginativa, o sea, no es que se imagina perceptivamente, sino alguien habla, ¿no? Y percibe justamente este tema y es un mensaje fuerte, ¿no? Contundente. Ahí tenemos arriba la imagen de los tres pastorcitos que yo sepa, solamente uno de ellos era que hablaba con la Virgen y la escuchaba. Los otros veían un fulgor, pero no escuchaban a la Virgen. De hecho, uno de ellos recibe el mensaje, se acordarán de que los dos, me parece que es Jacinta y Francisco, van a morir a corta edad. Y a ella le va a decir que va a tener mucho más tiempo de vida, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, más adelante podemos ver un poco esa experiencia, ¿no? Sobrenatural de ambos, ¿no? Personajes muy sencillos, por cierto, ¿no? Ellos están en un pueblito muy pequeño, ¿no? No solamente de Fátima, sino un poquito más lejos de donde está el santuario actualmente, donde vivían ellos. Y las casitas de ellos eran unas casitas sencillas, no es que vivían en un palacio, no es que vivían al costado de la iglesia parroquial, no es que eran los que participaban activamente de la parroquia, personas sencillas porque se dedicaban muchas veces al campo. De hecho, la Virgen se apareció en medio del campo, lo que es ahora Fátima. Los que han tenido la oportunidad de ir a Fátima, es una señora explanada, ¿no? Mucho más grande creo que la de Guadalupe, me parece mucho más, ¿no? Mucho más amplio, y en ese lugar era campo, campo abierto, donde ellos se dedicaban al pastear, ¿no? Los que han ido al campo se imaginarán, pues, ¿no? Y en ese contexto, lejos, bastante lejos de donde vivían ellos, ¿no? Es donde justamente se apareció por primera vez la Virgen un 13 de mayo de 1917, ¿no? En el caso de la Virgen de Guadalupe se apareció un 9 de diciembre de 1631, si más no me acuerdo, ¿no? Y en el caso de Bernadette, ¿no? Se apareció en Lourdes, me parece, en torno a febrero, ¿no? En febrero de 1860 y tantos. Ahorita no me viene precisamente la fecha de las apariciones de la Virgen de Lourdes, ¿no? Y bueno, también otra aparición es la de la medalla milagrosa, ¿no? En la Salet, que consiste pues ante Santa Catalina, ¿no? Sí, Catalina, perdón, la religiosa Vicentina, ¿no? Hija de la Caridad, a quien se le aparece justamente a Nuestra Madre Santísima con la medalla que actualmente es la llamada medalla milagrosa, ¿no? Entonces, a modo de resumen, tenemos abajo, ¿no? Hemos colocado ahí, a modo de resumen, la aparición es la manifestación extranatural ya a los sentidos internos, ya a la imaginación de un objeto que parece presente. O sea, ¿realmente se apareció? Sí, pero es una manifestación que va más allá de los esquemas o parámetros de la naturaleza. Algo sobrenatural, divino, diríamos, ¿no? Algo que viene del propio Dios, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir de este tema? Pues un tema interesante, ¿no? Que
obviamente siempre nos genera, como les digo, mucha inquietud, mucha interrogante. Hay muchos documentales de tema, va a salir una película, me parece, de Fátima, mucho estudio también, ¿no? O sea, tanto de los tres puntos, la Fátima, Lourdes y Guadalupe, que son un poquito los más conocidos, y ahora Medjugorje, ¿no? En estos últimos décadas es un tema que siempre genera mucha expectativa entre todos nosotros, inclusive gente de fuera de la iglesia, ¿no? Gente atea, agnóstica, ve con cierta curiosidad lo que sucede en esto y también vale decir, muchas personas se han convertido al cristianismo justamente por este medio, ¿no? No porque se les ha aparecido a la Virgen, sino porque han vivido una experiencia muy fuerte en los santuarios que he mencionado, como en otros santuarios del mundo, ¿no? Bien, eso es un poco lo que tenemos a grandes rasgos de lo que son las características de las apariciones marianas. Vamos, una mirada retrospectiva ahora, ¿no? Una mirada a la historia. Vamos a mirar a la historia como tal. Hemos dicho ya, este es el concepto de aparición, ¿no? Un concepto sencillo, ¿no? No queremos establecer nada, pues, con características. Hay una visión y hay una locución, una comunicación de algo de la Virgen hacia un vidente, o unos videntes también, ¿no? En conjunto. Bien, mirada a la historia. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, ahí tienen, no sé si lo se pueden ver ustedes de fondo, pero están ustedes viendo la imagen, la foto muy bonita, ¿no? De la Virgen de Lourdes, ¿no? Esa Virgen que nos ayuda tanto en nuestro caminar. ¿Mm? Ahí creo que ahora sí lo pueden ver, me parece. Bueno, la imagen que tienen en este momento, ¿no? Que ustedes pueden ver, es la imagen de nuestra Madre, la Virgen de Lourdes. Se encuentra en Francia, ¿no? En lugar mucha afluencia, ¿no? Eh, Como se darán cuenta, es un lugar boscoso, de mucha naturaleza, ¿no? Un pueblo muy pequeño, Lourdes, ¿no? Donde vivía nuestra pequeña Bernadette, ¿no? Como tal, o Bernardita, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir en por lo menos 3 o 4 ocasiones, recuerdo. La primera vez fue cuando estaba en el primer año de estudios, ¿no? En la que tuvimos la oportunidad de ir de un día para otro, una especie de campamento, ¿no? En la que pude ver una procesión de la Virgen, por cierto, ahí con las luces encendidas de noche, muy bonita, con las velas encendidas, y también el mismo año, al año siguiente me parece, estar con una peregrinación de gente enferma, porque ahí, muy cerca de Lourdes, están dos cositas. La primera, que es un hospicio donde se hospeda la gente que está inválida, silla de ruedas, para llevar a los enfermos y puedan tener un momento de oración y se dé el milagro de la curación. Y debajo de la gruta, o debajo de lo que sería este santuario, ¿no? La imagen se encuentra la Gruta de Lourdes y un poquito más al costado serían donde están los pozos de agua, donde la gente se baña para percibir por su momento la esperanza de una curación. Junto a ello, junto al lado derecho, a mi lado derecho esta imagen, ¿no? Se encuentra lo que sería el Gran Río, un río de mucho caudal, ¿no? Que pasa junto a la Gruta de Lourdes. Es un complejo muy grande, muy bonito, muy francés, por supuesto, ¿no? Creo que tiene mucha más arquitectura más desarrollada que la que vamos a ver en Fátima. Fátima tiene una arquitectura más sencilla. También teniendo en cuenta que la aparición de la Virgen en Lourdes es una aparición de la mitad, un poco más allá de la mitad del siglo XIX. En cambio, la aparición de la Virgen en Fátima es en el siglo XX, ¿no? La diferencia entre uno y otro son 60, 70 años nada más, no hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, un santuario muy bonito de la que yo espero que en algún momento vuelvan ustedes a vivir. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, la última vez que fue ya fue en el 2008, porque llegó el Papa Benedicto ahí al Santuario de Lourdes para celebrar los 150 años de la aparición de la Virgen en Lourdes, ¿no? 150 años, ¿no? Recordar 150 años de María ahí estuvo el Papa Benedicto, hizo la misa, ¿no? Y después la adoración al Santísimo. Una experiencia muy bonita que tuvimos cuando estuvimos en el seminario y espero que en algún momento alguno de ustedes tenga la oportunidad y la gracia de Dios de poder visitar ese santuario en Francia.
De gran recuerdo también para mí, porque tuve la oportunidad, después de diácono, al día siguiente fuimos a ese santuario a dar gracias a la Virgen y ponernos a su protección de ella, ¿no? Así que los devotos de la Virgen de Lourdes, pues vinculado con los enfermos, sobre todo, ¿no? Esta devoción. Bien, vamos con unas etapas de la historia de la Iglesia. Las etapas de la historia de la Iglesia que nos permiten una mirada rápida, aquí no estamos entrando en detalles. Bueno, viendo los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la idea de aparición no es algo tan, tan moderna, ni tampoco diríamos tan tirada para nuestro tiempo. La idea de aparición ya hay en los evangelios, por lo menos la aparición de los ángeles. ¿Cuándo aparecen los ángeles? Aparece cuando se comunica a la Virgen Santísima que va a ser la madre. Aparece los ángeles ante los pastores, ¿no? De Belén, ¿no? Para comunicarles que el niño ha nacido. Aparecen los ángeles en el contexto de la resurrección. O sea, hay una aparición de ángeles, como narran los evangelios, que comunican un mensaje. Entonces ya hay una realidad sobrenatural y la idea de aparición no es algo extraña a lo que es en la historia de la iglesia. Y como decimos, también ante distintos personajes en los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, se aparece a Pedro, se aparece, recuerden, a Pedro, a Cornelio también, ¿no? Se le aparece para decirle que vaya donde Pedro, ¿no? Y que Pedro, pues, para que lo pueda bautizar y le pueda dar el camino de la fe, etcétera. Y se aparece a Pedro para decirle que vaya y encuentre a Cornelio para que sea bautizado y reciba la fe, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay una idea de aparición, en este caso de ángeles, a distintos personajes que comunican un mensaje y que por tanto implican una presencia sobrenatural desde los evangelios. Ya lo he señalado evangelios, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más de dos hay, más de dos hay. Bien, de hecho hace unos días atrás, no sé si lo leíamos en el oficio de lectura o en las lecturas, en la primera lectura de misa, hay una escena en la que Pablo se encuentra en la cárcel, Pedro, perdón, Pedro se encuentra en la cárcel y se aparece un ángel ante Pedro y lo saca de la cárcel, haciéndolo traspasar todos los circuitos de seguridad, todas las líneas de seguridad que tenga, ¿no? Los saca de la cárcel y lo lleva ante la casa de alguno de los cristianos y la gente se sorprende. Decía, es su ángel, ¿no? Decía alguno, para que se den cuenta que la realidad de los ángeles, otro tema, ¿no? Es otro tema, pero lo estamos tocando en el contexto de la aparición, es un tema que está en los evangelios, ¿no? Bien. Entonces, en los padres de la iglesia, que va entre los siglos II, VI y VII, la idea tampoco está desconectada de lo que aparece en los evangelios. Hay testimonio de algunos padres de la iglesia de aparición de la Virgen a algunos hombres santos para realizar obras milagrosas o un mensaje sobrenatural, un mensaje que lleve a la fe. Estamos hablando de padres de iglesia santos del siglo II al VII, con una gran doctrina, ¿no? La mayoría de ellos, o sacerdotes u obispos, ¿no? Eclesiásticos de gran potencia, ¿no? En el mensaje que tienen, ellos también reciben una aparición de la Virgen. Tenemos el testimonio de San Gregorio Taumaturgo, el testimonio del propio San Gregorio Magno, si mal no me acuerdo, ¿no? Que menciona que la Virgen se apareció ante ellos y recibió un mensaje. O sea, no es extraño esta idea en las padres de la iglesia. Lo que sucede es que, a diferencia de nuestro tiempo, no se encuentra tan archivado o tan detallado el tema. Solamente aparecen menciones nada más. En la Edad Media, interesante, en la Edad Media también se aparece a la Virgen Santísima a algunos santos fundadores. Se aparece a San Bernardo de Claraval, un santo del siglo XI, ¿no? San Bernardo de Claraval. Se aparece San Noberto, a la atención los que viven en San Noberto, y los que viven en la parroquia de San Noberto. A San Noberto se le aparece a la Virgen Santísima, es el fundador de los premostantrenses, ¿no? A él también se le aparece. Interesante sería ver lo que tiene eh, el mensaje que deja la Virgen Santísima a San Norberto, ¿no? A quienes saludamos muy afectivamente, a la parroquia, ¿no? Al párroco, a nuestro querido padre Ricardo, etc. Y a distintos fundadores de órdenes monásticas. Y ahí coloco entre paréntesis, ¿a quién? A San Simón Stock. ¿Quién es San Simón Stock? San Simón Stock es el santo a quien se le aparece, ¿a quién? La Virgen del Carmen, en el Carmelo. Y es a él a quien le da la promesa del escapulario. Atención los que son devotos a la Virgen del Carmen, estamos en la Edad Media, en torno al siglo XIII más o menos, siglo XII,
la Virgen se aparece a este personaje, a este santo, sacerdote, religioso, ¿no? Y le promete lo que sabemos bien, ¿no? Aquel que lleve escapulario y cumpla según los mandatos, la ley de Dios, y sea devoto a la Virgen, al primer sábado de mes, ¿no? Si está en el purgatorio, lo llevará al cielo si cumple con llevar el escapulario. Ojo, ¿ah? La aparición no quiere decir, llevo el escapulario y se acabó la vida, ¿no? La vida ya sigue normal. No, no, aquel que lleva el escapulario y vive en consonancia con la ley de Dios, a ese personaje de nuestra Madre Santísima, si está en el purgatorio, lo lleva al cielo el primer sábado del mes. Una promesa que está en la Virgen y que está vinculado con una aparición de la Virgen a ese. De ahí se origina justamente la devoción a la Virgen del Carmen, que luego va a ser más difundido con los padres carmelitas, en el siglo XVI, XVII, etcétera, que tiene más resonancia juntando con el Carmelo de las Carmelitas Descalzas, fundadas por Santa Teresa de Jesús, quien promueve muchísimo la devoción a esto, pero ya viene de antes, ¿no? Viene no solo del siglo XVI, sino viene de atrás, desde el siglo XIII, para que se den cuenta. Ese es a grandes rasgos, ¿no? La Edad Media también nos marca por una espiritualidad mariana y una espiritualidad vinculada a una aparición. En la Edad Moderna, digamos, el punto más destacado es, sin lugar a dudas, México, ¿no? Siglo XVI, la Virgen de Guadalupe, decíamos hace un ratito, 1531, se parece a este indiecito llamado Juan Diego, ¿no? Juan Diego es un indio que habla el idioma náhuatl, que es un idioma aborigen, un idioma nativo en México, como el quechua para nosotros en el ámbito incaico, ¿no? Y la Virgen se aparece en un contexto complicado, y es que llevaban unos 10 o 15 años de haber llegado la colonización a México de España. Pero la fe aún todavía no había tenido ese arraigo, esa especie de fortaleza, ¿no? Aún no había llegado. Estaba ciertamente, pero faltaba mucho más. Entonces, la aparición de la Virgen en México, en el Cerrito del Tepeyac, ante este indio, va a ser un punto muy importante en la evangelización de América Latina y, bueno, sobre todo en México, ¿no? El indicito Juan Diego, como sabemos bien, va a ser un sencillo indio humilde, humilde, o sea, no es que pertenece a una casta, no pertenece a la clase sacerdotal, ni mucho menos, ¿no? Es un personaje del campo, y el Tepeyabo es un montecito relativamente alto, y lo que pide la Virgen ahí es primero rezar el rosario, ¿no? Acompañamiento con aquel, en este caso con Juan Diego, y una petición muy expresa que pide la Virgen es que se construya un santuario en su nombre en ese lugar. Esa es la petición expresa que tiene la Virgen Santísima en Guadalupe, ¿no? La petición de quiero que se construya un santuario en su lugar. Vete y comunícame, por favor, al obispo lugar que en ese tiempo era Fray Juan de Zumárraga. ¿Mm? Bueno, pues a grandes rasgos es la historia de la Virgen de Guadalupe y bueno, lo pueden ver sobre todo en muchos documentales, ¿no? En muchas películas que aparecen y por supuesto si quiere alguno ir a México, pues puede hacerlo, ¿no? El año pasado tuvimos la oportunidad de ir con un grupo de la parroquia y tuvimos la oportunidad de ir al santuario, de conocer el Cerrito de Tepeyac, la capilla que se encuentra en el Cerrito de Tepeyac, donde se apareció aquel 9 de diciembre, ¿no? Y hay que distinguir que una cosa es cuando se aparece el 9 de diciembre y otra cosa es el 12 de diciembre, porque el 12 de diciembre es el día en la que Juan Diego llega al obispado en México, de México, y se presenta ante Juan de Zumárraga, extendiendo la tilma en la que en ese momento de forma milagrosa se plasma la imagen de la Virgen de Guadalupe. Algunos dicen por qué se llama Guadalupe, unos dicen que se refiere a una mala traducción por parte de los españoles, porque no diría probablemente Guadalupe, y como hablaba en náhuatl y ellos no conocían bien el náhuatl, interpretaron que era el nombre de la misma Virgen que se encuentra en España. Sí, en España también hay una Virgen de Guadalupe, pero que no es la misma, que es del siglo XIII. Pero cuando escuchan la fonética, piensan que está hablando de la misma Virgen, por eso se llama Guadalupe. Y cuando ustedes busquen en Google, van a encontrar Virgen de Guadalupe, España, se encuentra en la zona de Extremadura, en lo que sería en límites con Portugal. Y ahí también una Virgen de Guadalupe, pero que no tiene nada que ver con la aparición de la Virgen en el Tepeyac. Bueno, al fin y al cabo le han colocado el mismo nombre, pero bueno, no es la misma, o sea, es la misma Virgen, pero no estamos hablando de la misma advocación, ¿ok? Pero bueno, para tenerlo en cuenta en nuestra referencia, ¿no? Y lo pueden buscar ustedes también por Google. En la Edad Moderna, sin lugar a dudas,
la aparición de la Virgen de Guadalupe va a marcar América Latina y de hecho en la actualidad marca mucho la espiritualidad mariana. No podemos entender la espiritualidad mariana popular lejos de la Virgen de Guadalupe, y no porque sea solamente en México, y de hecho ha llegado a todos los países de Latinoamérica. Ella es patrona de América desde las Filipinas. Y otro detalle a tener en cuenta es que su fiesta genera tanta cantidad de gente que no hay manera de albergar en la Ciudad de México. De hecho, después de la ciudad de San Pedro, o de la Basílica de San Pedro, es el segundo santuario de más concurrencia en todo el mundo. Algunos dicen que es el primero, ¿no? Pero bueno, no lo colocan primero porque sería un poquito fuerte, ¿no? Decir que es más concurrido que Roma. Pues yo creo que sí. Para la experiencia que hemos tenido los que hemos ido una vez a Guadalupe, es que sí es un lugar muy concurrido. Todos los días parece como si fuera domingo, ¿no? Y los propios mexicanos tienen sus peregrinaciones propias muy fuertes, ¿no? Los que han podido ver cómo van peregrinando con sus tilmas, con sus imágenes, casi como nosotros cuando hacemos con el Señor de los Milagros, es se verá muy semejante, solo que el espacio físico que tiene la Virgen es un espacio muchísimo más amplio que nosotros aquí en nuestros santuarios que tenemos de María o del Señor de los Milagros, ¿no? Y bueno, del siglo XIX al siglo XX, del siglo XIX al siglo XX, las apariciones más notorias son la Virgen Medalla Milagrosa, que decíamos justamente a Santa Catalina Labouré, ya recuerdo ahora, una religiosa vicentina, hija de la Caridad, a la Virgen de Lourdes, ¿no? Que es en Francia, las dos son en Francia, también Medalla Milagrosa, a una adolescente, ¿no? Que en este caso Bernardé de Soubirous, que vivía en Lourdes, es un poblado pequeño, tiene una iglesia típicamente de un pueblo, y se aparece la Virgen a esta adolescente que no tenía eh, tanta cultura cristiana, o sea, era católica, bautizada, etcétera, pero no lo podemos pedir que sea pues como un teólogo o un sacerdote, un religioso que estaba ya imbuido en la teología. Entonces, hay algunos detalles ahí del mensaje de Lourdes, porque es un mensaje que invita a la conversión, invita a rezar el rosario, invita a los sacramentos, ¿no? Y tiene signos milagrosos como es brotar el agua de las rocas, que luego eso seguirá fluyendo, ¿no? En lo que digamos las piscinas que se encuentran al costado de la gruta. Los que tengan oportunidad de ir a Lourdes, al costado de la gruta, está allí. Una experiencia bonita, como le decíamos, muy enriquecedora, hay mucha oración, todos los días exposición santísimo, todos los días hay misa en la gruta, todos los días se van haciendo turnos, ¿no? Turnos para que puedan celebrarse en distintos idiomas, etcétera. Y un detalle más que me olvidaría es que a un costado se encuentran los cañitos, ¿no? En la que la gente pues permite abrir los cañitos y llenarse con agua de Lourdes, ¿no? Para llevárselo a su casa, a su país, etcétera, sabiendo que es un agua milagrosa, ¿no? Hay mucha fe, en verdad, en este punto, ¿no? Bueno, y en torno a ello pues ha crecido todavía sobre todo el comercio hospitalario, o sea, hospitales, hospicios, ¿no? Hostales o albergues que permite llegar a peregrinos, etcétera, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Una zona muy bonita de Francia, ¿no? Bueno, y la de Fátima es la última, más conocida, que es del año 17, ¿no? Ya todos sabemos un poco la historia, hemos pasado ahora su fiesta hace poco, y hasta hace poquísimo habíamos celebrado su centenario, 100 años de su aparición, ¿no? Les recuerdo que la Virgen no solamente se apareció un 13 de mayo, sino se apareció los 13 de cada mes, a excepción del mes de julio, que fue el día en que fueron apresados, ¿no? Encarcelados los niños porque pensaban que estaban mintiendo, ¿no? Entonces fue el único día en el que la Virgen no se apareció porque ellos estaban en la cárcel y fueron maltratados, por cierto, también, ¿no? Y la última vez que se apareció la Virgen fue el 13 de octubre del año 17, ¿no? En la que se recuerda el sol que giraba en su propio eje. Eso fue un milagro verdaderamente que llevó a asustar a muchísima gente acerca del tema, ¿no? Y luego, un poquito más acá está lo de Medjugorje, que lo de Medjugorje no lo he colocado porque no se encuentra todavía como confirmado por la iglesia, solamente sé que los primeros testimonios, las primeras revelaciones privadas que tiene la vidente de Medjugorje se podrían considerar adecuadas, pero no se puede considerar todavía porque no está cerrada la comunicación de mensajes. Que yo sepa, todavía sigue comunicando mensajes, se supone que está comunicando mensajes a la Virgen en Medjugorje. Y la iglesia tiene que pronunciarse una vez que esté cerrada la pronunciación de mensajes. Si, por ejemplo, Fátima todavía siguiera dando mensajes hasta ahora,
no podría decir nada, no podría decir nada. Entonces, por eso, Medjugorje no se le puede considerar al mismo nivel ni de Lourdes ni de Fátima, con una aparición reconocida por la iglesia. Es una aparición que inclusive, ahora que yo sepa, está siendo observada, ¿no? Dirigida por la Santa Sede, ¿no? Para tener mayor conocimiento del tema. Y hay que tener cierta reserva con la situación. Sé que hay muchos sacerdotes, muchas personas que han ido a Medjugorje, han experimentado una realidad muy fuerte de Medjugorje y eso es válido, muy válido. Pero no podemos concluir que porque una gran cantidad de personas la iglesia venga, tendrá que esperar que se cierren las revelaciones privadas de Medjugorje para luego, después de un tiempo de examen de la doctrina que diga, pueda decir algo. Y eso tomará mucho, mucho tiempo. Fíjense que de Fátima pasó mucho tiempo después para realmente decir que se había dado como tal, igual que Lourdes. Entonces no podemos mencionarlo como tal. Pero igual son realidades que están ahí y como decíamos en el concepto inicio, son temas que están ahí, son patentes o latentes en nuestras manifestaciones del Señor a lo largo de la historia. Por último, ponemos una idea interesante, ¿no? Que es la siguiente. Algunos santuarios han recibido el reconocimiento oficial de la iglesia, ¿cierto? Y se les ha permitido el culto público, o sea, se ha permitido que la gente vaya, rece, peregrine, inclusive se celebren los sacramentos, e incluso se construyan iglesias, como son las que estoy mencionando de forma un poquito más emblemática, ¿no? E incluso ha tenido la iglesia la autoridad, ¿no? De declararlo, insertarlos en el calendario litúrgico, es decir, de celebrarlo como un día especial. El ejemplo más típico es lo que hemos vivido la semana pasada. El 13 de mayo se encuentra en el calendario litúrgico, no solamente en el calendario de la Revolución Popular, sino en el calendario litúrgico, ¿no? Como la Virgen de Fátima, lo mismo la Virgen de Lourdes, que es el 11 de febrero, lo mismo que es la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, y lo mismo que es la medalla milagrosa, que es el 27 de noviembre. Bien, entonces no son, eso es como una especie de proceso, ¿no? De pasos a pasos que se va dando, y quizás lo último, cuando un reconocimiento desde la liturgia, ya estamos hablando de una realidad más clarificada, más fuerte, ¿no? Bien, estadísticas. Vamos con las estadísticas, que me gustaría ver las estadísticas, o sea, lo que sería las veces que la Virgen se ha aparecido. Y por eso decimos, la Virgen no deja nunca solo a sus hijos. Si estamos viendo ese repaso desde la historia de la iglesia, o sea, así muy rapidísimo, nos damos cuenta que muchas veces aparece, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Vamos a compartir la pantalla, a ver, ahí colocamos como estadísticas generales, ¿no? Entonces, aproximadamente existe, y esto decimos como estadística medianamente oficial, con una catalogación, con una documentación, mejor dicho, realmente existe un millar de apariciones marianas a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, 1000 veces la Virgen se ha aparecido a muchas personas en la iglesia, en 1000 ocasiones. No es poco, ¿ah? Estamos hablando que han pasado 2000 años de historia de la iglesia, estamos hablando que entre cada milenio se han aparecido 500 veces, 500 veces. Por tanto, no es una realidad tan a veces extraordinaria, sino que es una realidad, una acción de Dios bastante recurrente, que obviamente que aparece en momentos más fuertes, en otros momentos no, y no quiere decir que sea inválido, ¿no? Hasta el año 1400, ponemos ahí, las apariciones documentadas son relativamente pocas, o sea, documentadas son 168 aproximadamente. No quiere decir que sean las únicas, pueden ser que hayan sido más, solo que no se tiene documentación exacta. Luego, desde el siglo XV hasta el siglo XVII, estamos hablando de 3 siglos por lo menos, ¿no?
se tiene documentado que ha aparecido 209 veces en 26 países. 26 países, fíjense. Y entre el siglo XVII y siglo XIX, 3 siglos más, ¿no? Ya un poquito más cerca hacia nosotros, se apareció 131 veces en 24 países. Y en el siglo XIX, o sea, el siglo antepasado, se apareció 118 veces en 19 países. Entonces, una estadística bastante interesante que nos lleva justamente a que no podemos dejar de lado o no se puede hacer una especie de oído sordo o hacerse la vista gorda de una realidad. Y no solamente está vinculado solamente a la espiritualidad, sino que ahí viene el trabajo de la teología. Por eso decimos el influjo de las apariciones en el pueblo de Dios, influjo que impulsa a que la gente rece más, se convierta, se confiese, vaya a la Eucaristía, conozco un poco más la fe. Muchas personas han conocido la fe por llegar a un santuario mariano, ¿no? Ha llevado a que la misma teología y la pastoral empiece a reflexionar acerca de ese tema de las apariciones. Por eso el tema de las peregrinaciones no es un tema pequeño, ¿no? Peregrinar a un santuario mariano puede ayudar a que la persona tenga un subidón de la fe, porque descubre algo que no ve, que no lo ve quizás de forma cotidiana. No es fácil de explicar esos temas, ¿ah? Y no es simplemente puro sentimiento, ¿ah? Es algo muy fuerte. Los que han ido a Fátima han experimentado algo muy fuerte, muy fuerte. Los que han ido a Guadalupe han experimentado algo fuertísimo, una experiencia fuerte. Pues sí, hay personas, y yo soy testigo de esto, personas, o sea, me refiero parejas de esposos que tenían deseos hartísimos de ser papás, ¿no? Y por X razones no podían llegar a tener, ¿no? Y tenían muchas ansias, llegaron a peregrinar, fueron con mucha fe a la Virgen de Guadalupe y échate que salen en cinta la doña y puede gestar, o sea, puede salir embarazada y tener un hijo. Milagro de Dios, por supuesto, pero se ve que con la devoción a la Virgen de Guadalupe hay un tema vinculado a la maternidad, ¿no? Así que si alguno quiere tener algún hijito, o doble, como dicen, porque es mellizera, dice, entonces puede ir a la Virgen de Guadalupe y pedirle justamente que le otorgue la gracia de la maternidad doble, ¿no? Si es que alguno quiere ser mamá o algunos quieren ser papás, ¿no? Interesante, ¿no? Esta idea, y sí lo he escuchado de varias personas, ¿no? Que han sentido la fuerza de la Virgen, en este caso Guadalupe, para con las personas que van con esa fe. Entonces, por eso ese tema no se puede dejar de lado, no se puede solamente se puede decir es menos sentimentalismo, es una especie de fanatismo, es algo como de segunda categoría. No, 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 no. Las apariciones de la Virgen o cuando se va a santuarios marianos, que son llamados peregrinaciones, son parte de la religiosidad popular. Y la religiosidad popular no puede ser tenida como algo pequeño, algo minúsculo, algo secundario que solamente es de algún tipo de personas que no han tenido un desarrollo de la fe. No. Todos nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que experimentar la fe a través de una peregrinación. El mejor ejemplo son los propios papas. Me pongo a pensar en Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II, abriendo un poquito el tema vinculado con la Virgen de Fátima, recordarán que fue un 13 de mayo de 1981 que el Papa Juan Pablo II se intentó matarlo, ¿no? Acuerden que este terrorista Ali Akka disparó, ¿no? Y fue disparar para matarlo, ¿no? Para herirlo. Y luego, gravemente enfermo, el Papa Juan Pablo reconoció que la mano de la Virgen le había protegido de una muerte segura. ¿Qué hizo el Papa Juan Pablo II? Los que se recordarán en aquel tiempo, al año siguiente peregrinó a Fátima. Sí, fue a Fátima, peregrinó a Fátima como dándole gracias a la Virgen por el milagro de la vida, ¿no? De salvar la vida, inclusive con toda la peligrosidad que había en ese tiempo, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Juan Pablo II en otros santuarios. El primer santuario que acudió él, siendo papa y con cierta reticencia del gobierno del momento, fue Guadalupe. Él fue a Guadalupe en el año 79, en un contexto en el que México era muy anticlericalista y sobre todo contra toda manifestación religiosa de la iglesia. Y el Papa fue, aunque y no iba a ser bien recibido, fue igualito porque quería peregrinar ante la Virgen de Guadalupe. Y fíjense que ante la Virgen de Guadalupe llegó, creo ahí, como 3 veces, me parece. 3 o 4 veces fue a México al Papa Juan Pablo II. Y lo mismo podemos decir del Papa Benedicto, que en este caso no fue a México, me parece, ha ido a Lourdes, como les digo, ha ido a Fátima también. Y lo mismo decimos de Francisco, que ha ido a Fátima, ha ido a Lourdes, si más no me acuerdo, ha ido a Lourdes, sí, creo que sí, y ha ido a Guadalupe.
¿no? De hecho, la última que fue a Fátima, conmemorando el centenario, ¿no? de las apariciones de la Virgen. Y a varios santuarios marianos también, ¿no? Estoy mencionando los principales, ¿no? Entonces, es un influjo muy importante y no puede ser dejado de tener en cuenta. Al contrario, tiene que ser un tema que vincule a las personas, ¿no? A todos nosotros, ¿no? De hecho, yo les aconsejo, y no porque se hace un tipo de publicidad, que tengan en algún momento la oportunidad, en cualquier circunstancia que sea, de peregrinar a algún santuario mariano de esa resonancia, en un santuario donde la Virgen se apareció, donde la Virgen se apareció, donde la Virgen expresó un mensaje de fe. ¿Mm? Sería muy interesante, ¿no? Y compartiéndolo, por supuesto, con otras personas. Bueno, en esta última parte, ya entramos en la última parte que nos toca, es ¿qué dice la Iglesia ante las apariciones marianas? Ahí tenemos la foto del Papa Francisco, ¿no? Ante la Virgen de Fátima, justamente en el contexto de su centenario de las apariciones, acudió justamente ante ella, ¿no? Para pedirle ayuda por la Iglesia y de hecho ha pedido constantemente estos días mucha de su fuerza, ¿no? Actitud de la Iglesia. Entonces, una actitud de la iglesia que ha tenido siempre, la iglesia como tal, ante las apariciones, es que ha sido prudente en el momento de discernir acerca de las apariciones. O sea, no encontramos una actitud inmediata, ya, ok, vamos a firmar papeles, ya, ¿dónde está? Venimos a hacer misa, viene el Papa inmediatamente. No, 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 no. Ha sido muy cauta, muy espaciosa en el tiempo para decidir. Y por eso la palabra correcta que ha tenido la iglesia ante toda aparición mariana es la de prudencia. Y eso lo podemos ver en lo largo de la historia de la iglesia, de Guadalupe, de Fátima, de Medjugorje también, estamos viendo, ¿no? De las vírgenes que han aparecido en muchos lugares. Ha sido muy detenida, inclusive ante esas revelaciones de la Virgen que llora, ha esperado. Por tanto, no le pidamos a estas cosas inmediatez, así como estamos acostumbrados que los medios de comunicación social, que se pronuncie este tema de forma inmediata, estamos muy acostumbrados a la inmediatez. El tema de la aparición mariana, la aparición de la Virgen, no se puede pedir una pronunciación rápida, ¿no? Porque requiere un tiempo para discernirlo. Y por eso ponemos aquí, en el momento de dar un pronunciamiento, expresa una extrema mesura, o sea, medida, prudencia y caridad. ¿Por qué caridad? Porque no puede atentar contra las personas que supuestamente se les ha aparecido la Virgen, ni tampoco ir contra la caridad de las personas que tienen ese deseo de que la Virgen tenga un mensaje. Entonces tiene que ser muy prudente y muy sabia, muy sabia, muy sabia en este tema. Yo también vamos con esta idea, ¿no? Ser prudentes en nuestra percepción de estos temas. No desesperarse, por favor. No desesperarse. Eh, y creo, bueno, estamos hablando de los casos más conocidos. Todos han recibido esta prudencia de tiempo. Hay que dejar claro la actitud de la iglesia en que debe distinguir entre lo que es una revelación pública y una revelación privada. Y colocamos como cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 67, en la que ustedes pueden leerlo de forma personal. Cuando referimos la revelación pública, nos referimos a la revelación que Dios da a través de Hijo Jesucristo por los apóstoles a la iglesia, lo que es la doctrina de la fe y de las costumbres, lo que es el dogma, ¿no? Lo que se encuentra revelado en la Sagrada Escritura y en la tradición, eso es la revelación pública, lo que norma o determina la iglesia, lo que determina a ti y a mí creer, esa es la revelación pública. Bien, y que se cierra con la muerte del último apóstol. Una revelación privada, como dice su palabra privada, es decir, está referido a una persona en concreta o a un grupo de personas que recibe un mensaje sobrenatural, un mensaje, como decimos, una aparición que va vinculado a una locución, una visión y que lleva un contenido, un mensaje. Pues bien, hay que distinguir, porque una revelación pública nunca va a ser sustituida por una revelación privada. Una revelación privada nunca debe pretender superar, añadir
o negar lo que aparece en una revelación pública, o sea, lo que revela Jesucristo. No es que la Virgen María dice algo contrario a lo que pronuncia Jesucristo. Lo que va a aparecer en las revelaciones privadas, ¿no? Evidentes, es que va no a añadir, como decimos, sino a explicitar, a fortalecer lo que ya dijo Jesucristo en su revelación. ¿Ok? Entonces, ese es muy importante el criterio que debemos tener, porque cuando uno dice, se apareció la Virgen en tal lugar, ¿cuál es su mensaje? Si su mensaje va contra la iglesia, contra los sacramentos, o discrepando con cosas, o cuestionando cosas, inclusive de la moral, no sería una revelación tal cual. Sería, si va contradiciendo el magisterio de la iglesia, no. Y ese es el tema que tiene que tener la iglesia, o en general la autoridad de la iglesia, para discernir, o sea, decir esto que está diciendo va acorde o no va acorde. Vuelvo a decir, la revelación pública está ya dada y no puede ser superada. Una revelación privada lo que va a hacer es fortalecer, no añadir, sino fortalecer lo que ya se ha dado. Es más, debe transmitir algo que ya ha sido dado. Importante ese punto. Importantísimo, importantísimo. Yo lo destacaría con letras cursivas, con negrita, negrita. Ese tema hay que tenerlo clarito, clarito, clarito. Si lo tenemos clarito ese tema, nos va a ayudar muchísimo para discernir las apariciones marianas que hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia, como las que puede aparecer, porque eso sería una buena pregunta. ¿La Virgen se volverá a aparecer? Posiblemente que sí. Yo creo que sí se aparecerá una vez más en la historia de los hombres, porque lo necesitamos. Necesitamos no un mensaje suyo, sino un mensaje en la que transmita lo que quiere Jesucristo. Y no será algo nuevo, sino será algo ya conocido. La Iglesia no ha tenido jamás prisa por juzgarlas. Ha dejado pasar el tiempo. Es consciente de que las revelaciones privadas no son muy frecuentes, no es que aparece cada año. Examina con cautela y con mucha sabiduría. El fin de la iglesia, al fin y al cabo, cuando tiene esta cautela, esta preocupación, es cuidar la salud espiritual de las almas. O sea, está buscando que las personas no se dispersen. No puede ser un mensaje que contradiga, como digo, la moral de la iglesia, un mensaje que sea ambiguo. Ambiguo, es decir, oye, esto parece que no fuera claro, ¿no? Pero se apareció la Virgen, ¿insuficiente? No. Seamos muy cuidadosos. No, obviamente, aquí no tocamos ni el tema de la Virgen de Fátima, ni la de Lourdes, ni Guadalupe, ni la Media Milagrosa, que son un poquito los más conocidos, sino tocamos otros tipos de apariciones en la que todavía no se encuentran oficializadas por la Iglesia y que debemos tener este criterio. Y eso entiendo aquí entra Meyugori, ¿ok? Meyugori entra en ese tema, porque la iglesia hasta ahorita ha sido prudente, ha pasado examen las revelaciones, los mensajes que ha revelado en la Virgen en Meyugori, y hasta ahorita no hay ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema, todo va bien, pero no puede cerrar el tema mientras no se cierren la comunicación de mensajes. Como le decía hace minutos atrás, que yo sepa, sigue hablando la Virgen en Meyugori y eso hace que no puedan determinar. Lo que se ha examinado son los primeros mensajes. Esos primeros mensajes sí están, al parecer, acorde con el magisterio. Y podremos decir que los primeros mensajes de Meyugori sí son parte de una revelación privada. Pero ojo, con eso no está diciendo que ya es totalmente oficial. Hay mucha cautela con lo de Meyugori. Bien, creo yo que al fin y al cabo va a terminar bien. Uno mira la historia de la iglesia, mira sobre todo Lourdes y Fátima, y hemos visto que esa cautela le ha llevado a la iglesia luego a determinar con mayor seguridad acerca de lo adecuado que es una aparición de la Virgen en estos lugares, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de discernimiento? Como ya para cerrar nuestro tema, ¿no? Un criterio de discernimiento, o sea, cuando decimos criterio de discernimiento, ¿cuál es el criterio no mío y tuyo, sino criterio de la iglesia que está bajo la autoridad del Papa o la autoridad del obispo del lugar? Vamos a poner un ejemplo, si la Virgen se aparece aquí en una gruta, ¿no? Aquí de nuestro parque de Pero Rigallo, ¿no? Se aparece ante dos niños, pongamos un caso, ¿no? Muy típico, muy, muy así como semejante a lo de Fátima. Se aparecen dos niños ahora en la noche porque estaban caminando por ahí, saber que la Virgen. ¿A quién le corresponde el criterio de discernimiento? ¿Al párroco? Sí, al párroco en una primera instancia, pero principalmente le va a tocar dictaminar una decisión y un tiempo de discernimiento
al obispo del lugar. Y luego puede corresponderle al Papa, si en todo caso. Ahora, si el Papa ve que es una situación que está generando devoción, un fuerte movimiento eclesial, etcétera, entonces sí podría intervenir. Pero principalmente a quien corresponde es justamente al obispo. Pongo el ejemplo más real. En la aparición de la Virgen de Lourdes, Bernardita tiene el mensaje de la Virgen, que reza el rosario, conversión, etcétera, y el primero que le dice el tema, primero son a sus papás, y no son autoridad eclesiástica, obviamente. Segundo son al párroco del lugar, es el párroco de Lourdes. El párroco de Lourdes no le cree, piensa que está siendo una persona subjetivamente hablando cosas, que está producto de la alucinación, etcétera. Le va a creer luego de que le presenta algún detalle que la Virgen ha dicho acerca de la Inmaculada. Yo soy la Inmaculada Concepción y es un tema que no se había tocado en catequesis, a diferencia de nuestro tiempo. Entonces, es un tema que son pasos, ¿no? Y ya luego el párroco eleva esta situación al obispo del lugar y ya viene todo el proceso, ¿no? Pero para que se den cuenta, hay unos pasos para tener un criterio. O sea, esos son los que dan los criterios, ¿no? Entonces, tenemos dos aspectos que pueden darnos a entender el criterio de la veracidad de una aparición. Primero, el hecho histórico y segundo, el mensaje. Vamos con el hecho histórico. ¿Cuáles son los elementos para que ese hecho histórico tenga fiabilidad y podamos decir, la Virgen tiene fortaleza acá? Acá hay algo que no es de algo natural ni inventado por el que está hablando el vidente. Primero, una cosa muy importante, equilibrio mental del vidente. El vidente no puede ser una persona loca, una persona con problemas psiquiátricos o problemas psicológicos, pero la persona vidente es una persona que tiene un equilibrio físico, espiritual, un equilibrio, o sea, no puede estar desequilibrado. Y eso es un criterio bastante importante cuando se habla de este discernimiento. De hecho, las personas que estamos mirando en estas apariciones de la Virgen son personas que eran normales, o sea, no rezan cosas raras, no hacían cosas raras, sean normales, muy normalitos, ¿no? Así vemos a Santa Bernadette, a los tres pastorcitos de Fátima, a Juan Diego, ¿no? Garabandal creo que es un tema, aunque Garabandal tiene unos temas ahí, ¿no? Que no quedaron claros, ¿no? Sobre todo en los propios videntes, ¿no? Ya ellos siguen vida, pero que sepa Garabandal no fue aprobada por la iglesia, que sepan algunos, ¿no? Luego, el nivel de educación. O sea, cuando el nivel de educación quiere decir que no estamos refiriéndonos a que tenga una nivel de educación alta, universitaria, catedrática, pero sí un nivel de educación de discernir lo real de lo falso, ¿no? De la verdad de la falsedad, ¿no? Un conocimiento relativamente básico, ¿no? Saber quién es. Eh, Aquí no estamos mencionando que una persona vidente tenga que tener un doctorado o un estudio eclesiástico altísimo, simplemente que sepa qué es la fe. C, tema muy importante, probidad de vida, o sea, santidad. La persona da signos de que tiene una vida espiritual, de que conoce a Dios, ama a la Virgen, tiene un cierto respeto, acude a los sacramentos. No es una persona que esté lo contrario a la vida moral cristiana, o sea, que esté dado al libertinaje, a una actitud inmoral o está en disonancia con la moral de la iglesia. No, no, no. Tiene que cierta probidad, o sea, prueba que tiene una vida cristiana auténtica. Y eso es un criterio muy importante. De hecho, en las grandes apariciones marianas, los videntes han terminado en los altares. San Juan Diego, ¿no? Los tres pastorcitos, bueno, Lucía no, aún pues, está iniciado su proceso, ¿no? Y en el caso también de Lourdes con Santa Bernadette. Tema muy interesante para discernir acerca del tema. Probidad de vida. D, otro tema no pequeño, no afán de lucro económico, o sea, no están buscando un afán de sacar dinero ni exhibirse, no hay un afán de exhibicionismo, de mostrarse como el vidente, tóqueme, te firmo un autógrafo, salgo en televisión, no, no, al contrario, el vidente tiene una actitud de humildad, de sencillez, de parecer menos y mostrar simplemente el mensaje de la Virgen. Y eso es un criterio no pequeño, ¿eh? Porque en el tema de un vidente, una aparición, puede haber una cierta vanidad. Y me olvidaba, podría meterse el demonio. En una aparente aparición se mete el demonio. Se mete el demonio disfrazado de algo sagrado. Historias de estas hay.
¿no? Personas que decían que se le había aparecido a la Virgen María y hasta de forma externa parece que sí, porque ven signos externos, pero que en verdad, rascando un poquito la situación, no se le apareció a la Virgen, se le apareció el demonio, disfrazado de la Virgen, y le pide cosas raras. Por eso digo, muy importante el equilibrio mental y la probabilidad de vida, o sea, la santidad que tenga la persona en virtudes, ¿no? Luego, como otro criterio, es apunta a Dios. O sea, esa aparición, ese hecho histórico apunta a Dios, lleva a las personas a amar a Dios y beneficia la salvación de los fieles. Eso es muy claro. Todos los santuarios que estamos mencionando son santuarios que van a vincular con la Eucaristía, con la confesión. Esas, esas apariciones de la Virgen van a invitar siempre a rezar el rosario, ¿no? A vivir los sacramentos, a cambiar de vida. Fíjense que todos los mensajes que menciona la Virgen son mensajes de conversión. Sí, hay un pronóstico, hay una especie de profecía de cosas, una especie de misterio que genera todavía más incertidumbre, ¿no? Pero detrás dice, oigan, si no pasa ustedes esto, si no tienen esta actitud, ojo que puede haber un camino complicado para el hombre, para la humanidad. O sea, advierte temas futuros, pero para evitar esos temas futuros, invita a la conversión del corazón. Y eso es un mensaje que refleja lo que aparece en el Evangelio. ¿Qué es sino la predicación de Jesús? Un mensaje de conversión para llegar al reino de los cielos. Entonces va conectado. Bien. F, cuando se tiene que hablar de ese hecho histórico, de esta aparición, debe estudiarse los signos extraordinarios, es decir, se debe estudiar los milagros que se dan en ese tiempo, los fenómenos cósmicos que rodean la supuesta aparición. O sea, tiene que haber una investigación. No simplemente se curó y ya está, investiguen. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Se puede comprobar con la ciencia, no se puede comprobar. Puede haber fraude, ¿no? Porque se puede aprovechar de estas realidades para generar un fraude entre las personas que creen. Y esto no es la primera vez que ha pasado. Muchas veces ha pasado esta especie de fraude de apariciones, ¿no? Y lo mismo decimos de milagros, ¿no? Milagros que lleven a la persona a curación de algo que no se pensaba. Y por último, un criterio de discernimiento muy importante es el tema de los frutos espirituales. O sea, tiene que haber frutos. Tiene que manifestar unos frutos a consecuencia de la persona que recibe el mensaje y que lo manifiesta a su gente. Alrededor de ellos tiene que haber manifestaciones fuertes de santidad. Influye para que la persona rece más, para que el pueblo haga penitencia, para que la gente acuda a los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Que el lugar de santuario y por tanto el lugar que la gente que iba medianamente escéptica al tema termine creyendo en Dios a través de la Virgen, claro que sí. Y otro punto importante, sobre todo para los videntes, la obediencia a la autoridad eclesiástica. El vidente o aquel que recibió la aparición de la Virgen María tiene que ser muy sencillo y humilde a escuchar y acatar lo que le pide la iglesia acerca del tema. Si le da luz verde, o le da luz amarilla, o le da luz roja. Si por el contrario, el vidente dice, no estoy de acuerdo con eso, cuestiona lo que dice la iglesia, a mí se me pareció la Virgen, yo sé que se me pareció, y se pone en una actitud soberbia, vanidosa, en confrontación con la iglesia, no es buen signo. No es buen signo. Una actitud muy propia del vidente es esto, obedecer, acatar, ¿no? Esta es una actitud de escucha a lo que le dice la iglesia. Si la iglesia dice, sigue adelante, te creemos, avanti, como diría en italiano, bacán. Pero si dice, no, no sigas, y el otro dice, no me parece, y empieza a cuestionar y a hablar por los medios, no es un buen signo, para que se den cuenta de la temática, ¿no? Bueno, vamos casi culminando este punto, ¿no? Estamos ya casi culminando esta charlita, ¿no? Nos va quedando algunas cositas más. El otro punto que hablábamos, mencionábamos el hecho histórico, y el otro punto para cerrar es el mensaje. ¿Cuál es la característica del mensaje de la Virgen en una aparición? Sin lugar a dudas, el mensaje que deja Nuestra Señora a cualquiera de los videntes a lo largo de la historia de la Iglesia nunca debe ir en contraposición o contradiciendo lo que dice la Sagrada Escritura y la tradición. Lo mencionamos hace un ratito con la decisión en revelación privada y revelación pública. Nunca. Ni tampoco buscar un añadido a lo que reveló Jesucristo. Es que se apareció la Virgen
y en todo caso, esa aparición de la Virgen dice algo que Jesucristo nos dijo y nos ha dicho ahora de manera especial a ti y a mí. No, no, no puede ser esa la realidad. Bien, por eso decimos, no busca ningún añadido a lo que reveló Jesucristo. Por ello, y lo subrayamos aquí en nuestro punto, un punto importante es justamente esto de acá, ¿no? Que es la función que debe tener el mensaje de la Virgen, es un mensaje para reavivar o intensificar la fe y la esperanza sobre alguna verdad revelada. O sea, no lo que diga María, sino que María será el canal, ¿no? El medio por la cual Jesucristo hablará. Y no para, vuelvo a decirles, para decir algo que no se encuentra en el depósito de la fe, sino sobre todo para esto, para levantar la esperanza. Fíjense los mensajes de la Virgen. Detalle el mensaje de la Virgen. Medalla milagrosa, ¿no? Guadalupe, Lourdes, Fátima. Son mensajes de esperanza. Le invita al cristiano a ser más santo, convertirse, rezar el rosario, ¿no? Dejar de lado el mal, etcétera. O sea, sal de ese hoyo, en otras palabras dice la Virgen. Sal de ese hoyo, yo que soy tu madre, sal de ese hoyo. Bonita, ¿no? Porque de fondo hay que ver a unir, en el contexto de la aparición está el concepto de la maternidad divina. María es madre y no va a permitir que sus hijos se vayan pues al traste. No va a permitir que sus hijos se vayan a la perdición. Al contrario, va a pedir, va a hacer todo lo necesario y medios sobrenaturales para que los hijos salgamos adelante. Por eso es madre de Dios y madre nuestra. Ujú. Estoy colocando mi gel porque estoy ya tocando muchas cosas y hay que cuidarse, ¿no? Cuidarse de las infecciones, ¿no? Eh, Las apariciones intentan ayudarnos mediante palabras de advertencia y a la vez de consuelo, a comprender los signos de los tiempos y a descubrir su correcta interpretación desde una óptica de fe. Este tema es otro punto que yo lo podría señalar. Esta parte de aquí. La Virgen, los mensajes de la Virgen nos tienen que ayudar a esto, a comprender los signos de los tiempos, o sea, lo que nos está pasando en nuestro tiempo actual. La Virgen de Fátima cuando se apareció lo hizo en contexto de la Primera Guerra Mundial y predicando o profetizando que iba a haber una guerra mucho más violenta que fue la Segunda Guerra, en una situación complicada para el siglo XX. Y así lo fue. Y advirtió. La Virgen de Guadalupe, cuando da, es un contexto de evangelización. Necesitaba reforzar la fe en un lugar que empezaba a crecer la fe. La Virgen de Lourdes va a la misma situación. Rosario, conversión. Y es que la iglesia, cuando anda medio flojita, cuando anda a sus hijos un poco distraídos, un poco alejados de Dios, es cuando sale a su encuentro para darles una especie de indicación. Siempre con la ayuda de Jesucristo, claro, ¿no? Pero esta idea es muy, muy bonita, muy interesante. Signo de los tiempos, no se olviden. Signo de los tiempos. Signo de los tiempos son, por ejemplo, corrupción, signo de los tiempos son esperanza, fe de la gente. Esos signos nos tenemos que nosotros comprenderlo para luego saber qué nos dice el Señor en esas realidades. La Virgen se apareció en momentos importantes de la historia y no dejará de aparecerse, ¿eh? No dejará de aparecerse, no está concluida. O sea, habrá momentos, nos tocará quizás a nosotros o en nuestras generaciones siguientes, en la que la Virgen otra vez se aparecerá a personajes sencillos, humildes y de santidad. No personajes los doctos, ¿no? No los que se ufanan, ¿no? Sino personajes sencillos. Fíjense, ¿no? Juan Diego, indio. Bernardita, un adolescente. Pastorcitos, unos niños, aún inocentes, muy inocentes, ¿no? Con mucho amor. A ellos aparece. El criterio de la verdad, mm, el criterio de una aparición está marcado por su orientación a Cristo mismo. Y es que es un tema que tenemos que chancarlo una y otra vez, que es el siguiente. ¿A quién llega? A Jesucristo. Toda aparición tiene que estar vinculada hacia el Señor. Si no, no vale. No vale. Es el criterio que tiene la iglesia.
Luego hay varios criterios, no he mencionado, pero unos procesos de discernimiento, entrevista con el vidente, ver lo que le dijo, ver si está en consonancia con la iglesia, luego escuchar testimonios de gente alrededor, ver el tipo de vida que llevaba, ver también realidades externas que puedan ver que si es así, si no es así. ¿Qué más puede tener discernimiento? El obispo tiene que formar una comisión para que luego mencione. Hay un proceso largo, no es un proceso corto y no siempre son obstáculos fáciles. Una cosa muy importante es que el vidente, el vidente, una vez que dice cosas acerca de la Virgen, no es que su mensaje es perfecto y luego toda su vida termina siendo una especie de perfección. Como dijo algo de la Virgen, ahora que está diciendo algo es válido. No, no. No podemos llenarle de perfección al que ha visto a la Virgen o al que ha tenido la aparición mariana. ¿Tiene consonancia con la doctrina de la Iglesia? ¿Y puede equivocarse? Sí, porque no es dogma de fe lo que presenta el vidente. Es simplemente un aporte, una explicitación de lo que ya ha sido revelado públicamente por Jesucristo. Es importante darle un lugar específico al vidente o al mensaje que se da en esa aparición, en ese lugar concreto. No podemos resonarlo a tal punto que sustituya, vuelvo a decirle, la revelación pública. Bien, bueno, pues entonces, dicho esto, hemos terminado. Les agradezco por habernos terminado en esta sesión. No sé si, a ver, con mi productor que tenemos ahí en el off, tenemos algunas preguntas o algunas interrogantes. A ver, vamos a ver si tenemos alguna cuestión por ahí, preguntas que se pueden hacer a través del Facebook Live. Vale. Entonces, si no tenemos nada escrito, simplemente agradecerles por compartir con ustedes sobre una charla, ¿no? Una charla que pues a veces más dinámico con el tú a tú, pero en estos medios de comunicación nos ha salido bastante bonito, bastante fluido, ¿no? Con mucho entusiasmo lo hemos hecho, ¿no? Y agradecerles por haber escuchado hoy día, ¿no? El día viernes, para los más jóvenes universitarios, tendremos justamente este tema. No sé si con el productor, a ver, por favor, productor, puede pasarnos la publicidad de fondo, por favor, la otra publicidad que tenemos acerca de las dos actividades que tenemos el viernes para ya no solamente de la Virgen, ¿no? A ver si lo tenemos ahí en la mano. Ya lo has puesto. Ya, a ver, vamos a colocarlo. Sí, bueno, mientras se coloca la publicidad, una es acerca del expediente María, es lo de Ágora. Ágora está este coloquio de jóvenes universitarios de 24 a 35 años, 22 a 35 años, está colocando justamente este coloquio acerca de la Virgen María, de otra temática, ¿no? O sea, la idea es hablar de la Virgen, si sabemos la verdad de la Virgen, virginidad, maternidad, seguramente saldrá uno de esos temas. Esta vez es el padre Martín que les va a dirigir este coloquio para gente universitaria, así que por favor pasen la voz de esto. Y el mismo viernes, a la misma hora, en otra aula virtual, nuestros hermanos de la pastoral familiar han generado esta conversación muy interesante que es acerca de hablar del miedo y la incertidumbre en estos tiempos de pandemia, ¿no? Va a venir una psicóloga terapeuta para poder conversar este tema, y es un tema abierto, ¿no? No solamente para familia, sino para público en general, los que estén interesados, ¿no? Uno es público en general y el otro está pensado justamente para lo que es todo lo que es la temática de coloquio y de intervención, de conversación con la gente joven y universitaria. Bien, bien, bueno, alguien hace una pregunta de Enseñanza de Quita. Yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento de Enseñanza de Quita. ¿Podría ser continuación de Fátima? Podría ser, pero lo que debemos decir claro es que las revelaciones de Fátima se dan por concluidas, porque una vez fallecidos, tanto los videntes, no se puede decir que es una continuación de Fátima. Se podría hablar que el mensaje de Fátima se prolonga allí, sí, el mensaje, pero no la revelación de Fátima, porque Fátima se dio en un momento concreto, ¿no? En un lugar concreto de la historia de la iglesia, ¿no? Y tiene personajes concretos. Bien, bueno,
Los dejamos, muchas gracias. Vamos a hacer una oración final. A ver si nos ponemos en la pantalla, por favor. Pongámonos en pantalla grande, gigante, para rezar juntos una Ave María a la Virgen, ¿no? Una Ave María a la Virgen y rezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar juntos a nuestra Madre Santísima. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Tengan todos una buena noche, un buen descanso. Nos estamos viendo durante la semana a través de la plataforma virtual del Facebook. No se olviden de compartir todas las actividades que realizamos, los comentarios del Evangelio, la Santa Misa dominical y de diario, ¿no? Con intenciones comunitarias en las noches de la noche, que pueden inscribirse a través del Facebook de la parroquia. Ahí también se encuentran las cuentas para aquellos que deseen hacer el óvulo voluntario. Y por supuesto con la adoración al Santísimo, que son todos los jueves a las 7 de la noche. Que tengan todos una buena noche. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.